Cuando, en 1972, en su artículo de Requiem por los media, el filósofo postestructuralista francés Jean Baudrillard critica al escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, hay una pregunta mayor siendo hecha. Hay un problema tácito, escondido, pero implícito en tal crítica. Hay un problema que rodea el resto de filosofías orientadas a la cuestión de la tecnología desde Marx. ¿Es posible rearticular la tecnología? ¿Es la organización y sistematización de redes las que orientan los modos de la tecnología? ¿O es su estructura opresiva, benéfica, reificadora, etc., inherente a su forma? ¿Es posible reorientar su discurso y su modelo? ¿Cambiar su dominio? ¿Reorganizar sus formas y estructuras a disposición de distintas alternativas y ambiciones? A esto nos referimos, pues, con una rearticulación. La pregunta por la tecnología, cualquier tecnología, se funda primordialmente en dos posibilidades. ¿Es posible reorientarla o debe ser erradicada? El debate que abre este artículo entre Baudrillard y Enzensberger es, principalmente, uno sobre los medios de comunicación, sobre la forma revolucionaria de estos, sobre una teoría de los media que intente relevar el hecho de que, según Enzensberger, no hay todavía una teoría marxista de los medios de comunicación. En su ensayo Elementos para una teoría de los medios de comunicación, Enzensberger intenta relevar tal carencia de la nueva izquierda por una teoría satisfactoria de los medios de comunicación, intentando espabilarse de las mistificaciones de filósofos como McLuhan y de la insoportable cultura burguesa presente en el rechazo a los media en varios teóricos marxistas como Georgi Lukács, y ampliando su ataque a tal ambición burguesa de la vieja cultura a otros teóricos como Herbert Marcuse. Para Enzensberger, los media poseen ya una potencialidad que es desviada por los discursos imperantes y estructuras sociales. Una potencialidad que no es sino hacer posible la participación de las masas en un proceso productivo social y socializado, cuyos medios prácticos están en las manos de las propias masas. Una participación total e igualitaria entre desarrollos y tecnologías cada vez más cercanas de un sistema universal. Una participación de las masas que es, según, el espantapájaros para la nueva izquierda y su pasado burgués. Y, aunque Baudrillard, naturalmente, ponga en duda tales genealogías de la nueva izquierda, ambos autores coinciden en un punto que es tanto coyuntura como centro de divergencias. Los medios de comunicación están instituidos bajo un sistema unilateral sin reciprocidad. Existe en los medios de comunicación la falta de una respuesta, de una verdadera comunicación que para Enzensberger sería justamente el centro total de tal participación de masas en un sistema descentralizado. Para Enzensberger, la falta de respuesta se forma en su intento aún de permanecer en un marco marxista dentro de una dialéctica y lucha de clases antagónicas con respecto al control de los media. En tanto argumenta que tal unilateralidad de los media se impone desde un monopolio de los medios productivos para tales órdenes simbólicos. Es decir, la industria de la conciencia, o en otras palabras, el sector que controla la producción de los elementos simbólicos de la cultura, posee todos los medios productivos para la creación de programas, dejando a las masas no más que restos amateurs y caseros que dejan un desbalance entre una producción y participación justa en tal red universal de tecnologías. Y, a tal desigualdad de la reciprocidad entre las masas y los productores, Enzensberger supone la restitución de la participación masiva como reversibilidad del mensaje. En tanto, la reversibilidad que propone Enzensberger propondría a cada individuo como un productor en sí mismo, a cada receptor pudiendo revertir su papel y convertirse en un emisor, productor de mensajes y comunicación. Aquí valdría entonces asomarnos a la crítica de Baudrillard a tal propuesta, cuando asesta quizá el golpe más importante de su texto para la posibilidad verdadera de una teoría revolucionaria de los media. La reversibilidad no tiene nada que ver con la reciprocidad. A un nivel más práctico, los medias saben muy bien igualmente instalar una reversibilidad formal de los circuitos, sin dejar lugar a una respuesta alguna, sin cambiar nada en la discriminación de los papeles. Es importante analizar el aporte de Baudrillard en esta teorización de los media por diversos motivos. Primero, Baudrillard marca una clara diferencia con Enzensberger sobre los media desde un punto estructural. Si Enzensberger ve la desviación de los media por un monopolio de producción, es decir, es solo una clase dominante la que lidera quién es emisor y receptor, Baudrillard ve a los media como una institución sobre el monopolio de la palabra, pues Baudrillard hace un abandono del esquema clásico de la comunicación que hace Roman Jakobson, un esquema que dice básicamente que hay emisores codificadores, un mensaje que los une, y receptores y descodificadores.
Este abandono del esquema clásico no parte sino de su misma reelaboración de otros esquemas clásicos como el de la lingüística, con significante y significado, y el de la economía política, con valor-uso, valor-cambio, que para Baudrillard no son sino esquemas que intentan trazar una base naturalista para despejar su halo ideológico, en el caso de la lingüística siendo el referente y el de la economía política siendo la necesidad natural. Así para Baudrillard, el esquema de Jacobson para la comunicación, basado en dos términos abstractos como emisor y receptor, conectados de forma aún más abstracta por la codificación que trae el mensaje, parece peligrosa. Porque Baudrillard comparte tal unilateralidad de los media como en Enzensberger, pero no una unilateralidad centrada en la producción-emisión, sino en la palabra sin respuesta. Para Baudrillard, los medios de comunicación se fundan en el monopolio de dar sin poder recibir, de la imposibilidad de una comunicación real, instantánea. No se trata del diálogo, que nunca es otra cosa que el ajuste funcional de dos palabras abstractas sin respuesta, donde los dos interlocutores jamás están presentes el uno al otro, sino tan solo su discurso modelizado. Y es tal diálogo que él critica el que observa en el esquema ideológico de Jacobson de emisor y receptor, pues en el esquema de Jacobson se deja de lado, entre tal unión de codificador y descodificador, la posible ambivalencia de su intercambio. Lo simbólico consiste precisamente en romper esta univocidad del mensaje, en restituir la ambivalencia del sentido y en liquidar a la vez la instancia del código. Tal ambivalencia en lo simbólico, que aparenta una mistificación aún mayor que la que le adjudica McLuhan o Enzensberger, no nace sino de la crítica postestructuralista a la dualidad y oposición en el signo del estructuralismo clásico de Saussure. Si la relación sígnica, o sea, del signo, implica un binarismo de significantes que se oponen y se jerarquizan, la relación simbólica es una de ambivalencia del sentido, en la que según Baudrillard se reinstaura la reciprocidad. Así es como finalmente entendemos las dos propuestas revolucionarias antagónicas entre ambos autores. En Enzensberger, la revolución y liberación de los media devendría de ampliar la producción de las masas, de convertir a cada individuo en un emisor, haciendo reversible la relación de emisión y recepción entre cada mensaje, instaurando un diálogo. En Baudrillard, en cambio, la revolución de tal monopolio de la palabra se da en una ruptura del código que instaura tal dualidad de emisor y receptor. Se trataría no de un diálogo modelizado, sino de romper el monopolio de la palabra, y esto no para dársela individualmente a cada cual, sino para que pueda intercambiarse, darse y devolverse, y sin que pueda jamás ser detenida, petrificada, almacenada y redistribuida en cualquier lugar del proceso social. Fuera de la clara diferencia entre la reversibilidad de Enzensberger y la reciprocidad de Baudrillard, hay un claro elemento que distingue a ambas como teorías. La teoría de Enzensberger es un intento de modelar un verdadero uso ideal de los medios de comunicación, bajo la consigna de su uso potencial como modelo socialista de participación global y de producción. La de Baudrillard, en cambio, se abstiene de tal aplicación a un uso global y general de los media, a tan solo tocar y reformular su uso como medio de revolución. En este sentido, la formulación de Baudrillard acierta cuando apunta que la forma revolucionaria de encaminar y articular tales medios no es ni otorgar la producción a las masas como emisores reversibles, ni el cambio de discurso que lidere tal emisión de los media masivos. Acierta también cuando reformula las hipótesis de Umberto Eco, cuando éste afirma que el punto es contraponer distintos códigos en el proceso de comunicación. En tanto cambiar el contenido del mensaje es irrelevante en tanto tal mensaje sigue compartiendo una codificación única por parte del emisor. Así, cuando Umberto Eco afirma que el receptor debe imponer su propio código de lectura frente al emisor, Baudrillard acierta en demostrar que la labor revolucionaria no se basa realmente en contraponer códigos, sino en interceptar y romper el código emisor. Así, cuando analiza los grafitis del mayo del 68, no ve un código contrapuesto contra los carteles publicitarios de un discurso dominante, sino una ruptura de tal código emisor, una desviación, la deconstrucción instantánea del código discursivo imperante. Pero en tanto encamina de la mejor forma las posibles articulaciones de una revolución contra tal monopolio de la palabra, se queda corto ante la posibilidad real del uso global de la técnica mediática de los medios de comunicación, y en su defecto, de la tecnología en su amplio espacio. No es así con Enzensberger, quien, para un modelo de uso general de la tecnología, tanto revolucionario como post-revolucionario, propone su teoría de la reversibilidad de la producción de los media, y así la función social del medio de comunicación persiste como tal poder emancipador que según él los caracteriza. Para Enzensberger, entonces, la esencia o estructura general de los media no es sino la participación social a través de fuerzas productivas, otorgadas a las masas como receptores. Baudrillard ve, o eso se deduce de su análisis, que los medios de comunicación no tienen posibilidad de comunicación real.
en su esencia está ya un monopolio de la palabra, un único código emisor que la reversibilidad no solventa. Pero cuando propone él la ruptura del código y la vuelta a lugares de verdadera aparente comunicación directa, como los ejemplos que da del graffiti, es decir, medios de verdadera reciprocidad, debemos entender que esta deberá ser la forma general de los medios de comunicación. Es decir, debemos entender que estos deben ser abandonados bajo el miedo de su no reciprocidad. Debemos entender de él una vuelta, que Enzensberger califica de burguesa, a los medios de comunicación anteriores. Pues cuando Baudrillard rememora casi con nostalgia tales medios de reciprocidad y de respuesta inmediata, como la serigrafía, los carteles, los muros y la calle con su palabra auténtica, llega un cierto recuerdo a Lukács cuando pregunta: ¿cuáles de los viejos valores culturales podrán ser asumidos por la nueva cultura? Respondiéndose que la idea del hombre como fin en sí, una herencia del idealismo clásico del siglo XIX. Y así como pone Lukács la idea del hombre como fin en sí y el valor cultural auténtico del objeto que tiene valor por sí mismo en general, Baudrillard parece querer hacer tal retorno a un retroceso cultural, ya no por el ideal del hombre como fin en sí, sino por tal regreso a la comunicación no petrificada y almacenada. Y esto por el código unilateral impregnado en la esencia ya de los medios de comunicación, como algo aparentemente irresoluble. ¿Pero tiene razón? Pues el filósofo francés Gilbert Simondon a su vez acepta este mismo hecho en los objetos técnicos. Lo que reside en las máquinas es la realidad humana, el gesto humano fijado y cristalizado en estructuras que funcionan. Y sin embargo, acepta que este hecho no es una restricción ni un peligro que reconocer a la tecnología, sino en cambio, la mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en este desconocimiento de la máquina, que no es una alienación causada por la máquina, sino por el no conocimiento de su naturaleza y de su esencia. Así entonces, aunque Baudrillard acierte quizás en su teoría sobre la revolución de los medios de comunicación, ¿debemos aceptar también su aparente rechazo a todos los medios de comunicación? Pues quizá podemos nosotros entender que los medios de comunicación no tienen inherentemente impuesto a su forma este tal monopolio de la palabra, y que quizá sea posible, en el mismo medio de comunicación, cambiar este monopolio, dárselo al resto, e instaurar, de alguna forma u otra, esta comunicación que realmente pide Baudrillard. Así entonces, volvemos a la primera pregunta con la que abrimos nuestro video. ¿Es posible la rearticulación de la tecnología?